Buenas noches nuevamente. Ahora tendremos para Deportes 2021 la entrevista con Fernanda Tobar. Ella es jugadora de rugby de México. ¿Cómo te va, Fernanda? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, muy bien y primero que nada, muchas gracias por recibirnos, que es un gran gusto para nosotros. Gracias, el gusto es mío. Primero que nada, bueno, ¿en qué momento se encuentra, ¿no? Justamente esta entrevista hasta el día de hoy, en esta parte del año? ¿Cómo se ha dado la competencia? Pues hace ya una semana aproximadamente estuvimos en el repechaje olímpico en Mónaco. Fue una competencia muy dura. Yo era la primera vez que asistía a un evento pues con esta magnitud y creo que tenemos mucho por mejorar. Yo, en mi opinión, me llevé mucho aprendizaje de ahí y salí muy contenta con algunas como fallas y frustraciones que se da a veces en el juego y pues yo creo que en el deporte en sí, pero esta fue una competencia muy dura, la verdad. Bueno, en ese sentido, también un gran viaje que ya el viaje en sí es como una experiencia completa, más allá si bueno, los resultados también, ya justamente viajar para jugar, para llevar a cabo el deporte que ustedes siguen y demás, ya como vos lo comentaste, como primera experiencia, es muy completa dentro de todo, ya después el resultado en ese sentido es un poco más anecdótico. Sí, sí, claro. La experiencia fue muy padre. Fue, como te digo, un año muy difícil por lo de la pandemia. Muchos estuvimos entrenando pues individualmente y claro que esto da como, pues es un problema para un deporte que es en equipo, que se supone que tenemos que entrenar todas juntas, que se supone que tenemos que estarnos concentrando en un lugar para pues entrenar, para practicar. Entonces sí fue un año muy difícil, tuvimos que ajustar muchas cosas. Previamente a este repechaje olímpico entrenamos 2 semanas juntas, así como ya una burbuja. Y pues esas 2 semanas fueron las que nos sirvieron para poder jugar en este torneo, que a pesar de todas las circunstancias que pasaron, todos los problemas, creo que estas 2 semanas nos sirvieron muy bien para integrar un nuevo plan dentro del juego y eso se pudo ver reflejado en la cancha y eso creo que pues es una satisfacción que nos llevamos, que a pesar de todo esto de la pandemia pudimos mejorar muchas cosas. Y en ese sentido hay que tener en cuenta, entonces, si fueron 2 semanas, imagínate con mucho más tiempo de trabajo. Sí, claro, o sea, si hubiéramos entrenado desde hace meses, si hubiéramos entrenado más tiempo, claro que el resultado hubiera sido diferente, pero bueno, pues se trabaja con lo que hay y creo que el equipo lo tomó muy bien y pues supimos sacar la casta. En ese sentido, también no hace mucho estuvieron ante Argentina también, bueno, justamente compitiendo. ¿Qué tal aquella experiencia? Bueno, más allá de lo de Mónaco y demás. Fue pues también una experiencia dura. Fue en los Panamericanos de Lima en el 2019, Ujú. ya hace 2 años que nos enfrentamos con ellas. Pues es un equipo que es muy fuerte y pues creo que pudimos ajustar muchas cosas del programa que estuvimos viendo 2 semanas previas antes de irnos a Mónaco al repechaje, pero pues es un equipo muy duro, la verdad. A mí me gustó mucho jugar con ellas, aprendí muchas cosas y ha crecido también desde hace 2 años, lo vimos crecer, eh, pero pues fue una experiencia muy grande. Creo que es un equipo que tiene mucho potencial, que también tiene mucha competencia, claro, porque ellas compiten con la región de Sudamérica, que es Brasil, Colombia, Claro. Chile, Uruguay. Entonces, pues es un panorama totalmente diferente a comparación de nosotros que nos calificamos con la región de Centroamérica y el Caribe. Entonces, sí, hay niveles muy diferentes,
pero a pesar de eso, en esas 2 semanas que entrenamos, pudimos aprovechar muchas cosas que se vieron reflejadas en el primer partido contra Argentina y pues nos vamos satisfechas de ese partido. Creemos que podemos mejorar muchas cosas más y poderles competir un poco más. En ese sentido, bueno, justamente con lo que comentabas, recientemente México también estuvo con varios partidos ahí enfrentándose a Jamaica, así que ahí un poco se veía esta competencia, bueno, como por lo menos los equipos contra los que las selecciones contra las que se deben medir justamente. Sí, sí, Jamaica es uno de nuestros rivales más fuertes, con el que nos hemos enfrentado justamente hace 2 años, nos enfrentamos con ellos en la final del RAN, que es el Rugby Americas North, y fue una final, pues un poco, es un equipo que tiene mucha velocidad, entonces sí, tenemos que ajustar muchas cosas ahí en cuanto a la defensa, pero también sí es un equipo que tiene mucho por dar y también a nosotros nos hace ponernos pues a seguir trabajando para poder seguir compitiendo a un nivel grande contra ellas. En ese sentido, bueno, más allá de haber repasado un poquitito lo que ha sido la actualidad con respecto al seleccionado de México y demás, te propongo si querés, antes que nada, antes de adelantarnos un poquito más todavía, comentar acerca, bueno, cómo iniciaste vos en el deporte, tus primeros pasos y demás, y mientras vos me comentás, yo después ahí te hago alguna pregunta. Muy bien. Pues yo empecé jugando a los 14 años. Mi mamá era preparadora física de la selección estatal aquí donde yo vivo, en Guadalajara, en México. Eh, y yo estaba nadando en ese tiempo, ya, la verdad ya me estaba aburriendo de nadar. Lo hacía ya era alto rendimiento, pero ya me estaba aburriendo, entonces yo le dije, oye, ¿y si me dejas jugar? Y ella me dijo de que sí, está bien, no pasa nada, entra. Pregúntale al entrenador a ver si te deja entrar al equipo. Eh, y me acuerdo preguntarle de que, oye, ¿puedo entrar al equipo? Y me dijo de que sí, adelante. Yo no sabía más o menos, o sea, tenía una idea porque la acompañaba al entrenamiento y veía cómo pasaban y veía más o menos lo que estaban haciendo. Sabía que era mucho de correr y dije que bueno, está bien, no importa. Eh, Le pregunté, entré, tuve una competencia justo, creo que fue al mes. Era un selectivo, aquí se le llama, es un campeonato que ahora se le llama Nacional Juvenil, eh, y era clasificatorio para ese torneo. Entonces ganamos. Justo recuerdo que en esa competencia me lastimé el tobillo en el primer partido, entré y así al minuto 1 me lastimé el tobillo y me salí, no jugué todo ese día hasta el siguiente día y pudimos calificar al Nacional Juvenil, en ese entonces era Olimpiada Nacional. Eh, y estuvimos entrenando creo que como 2 meses y ya después siguió la Olimpiada Nacional, eh, y ganamos plata. Llegamos a la final contra el estado de Veracruz, pero perdimos por muy poquito, me acuerdo. Entonces, bueno, yo me acuerdo que estaba muy feliz porque era una Olimpiada Nacional que en ese tiempo en la natación era muy difícil calificar y sobre todo era muy difícil ganar una medalla. Entonces, ganando mi primera medalla en una Olimpiada Nacional, pues fue como, wow, estaba muy feliz, estaba muy contenta. Y de ahí dije, ok, ya no voy a nadar, me voy a dedicar al rugby, voy a trasladar como todo lo que aprendí en la natación en cuanto a la disciplina, el compromiso, todo eso lo voy a trasladar al rugby y entrenar todos los días. Siempre estaba, pues, o sea, fue muy disciplinado para mí el trasladar un deporte al otro. Siempre estaba estudiando, en cuanto a, o sea, le preguntaba a entrenadores de que, ¿cómo se hace esto? Y voy a leer las leyes, y porque yo me acuerdo que en ese entonces decía que, pues, no manches, las leyes son un montón, entonces las tengo que aprender todas. Claro. Y yo me informaba, leía, etcétera, y así me la llevé, yo creo que un año, hasta que en ese año se decidió que creo
que la Comisión Nacional del Deporte dijo que las menores de 15 años no podían competir en la Olimpiada Nacional. Entonces, pues fue como, o sea, sí me puse triste porque entrené un año y no me dejaron jugar. Entonces, pues fue ahí un rollo. Obviamente no me desmotivé. Yo dije que, bueno, tengo 15 años, cuando cumple 16 ya voy a poder jugar. Y justo cuando tenía 15 años, mi entrenador le dijo al entrenador, oye, pues fíjate en esta muchacha, tiene mucho potencial, está muy joven, bla, 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 y me hizo ahí unas pruebas, y como yo creo que a los 2 meses, me llamaron a la selección nacional, porque querían verme cómo entrenaba, querían verme cómo me desarrollaba pues ya en un nivel un poco más alto, porque era la selección nacional. Entonces, pues me llamaron y estuve ahí en un proceso durante un año. Solo me llamaban para ir a entrenar, para los campamentos y todo eso. Entonces, pues yo seguí entrenando, nunca me desmotivé. Empecé a entrenar con un club ya de categoría abierta. Yo tenía 16 años y todas eran o sea, yo creo que tenían arriba de 21, tal vez, algunas, tal vez 20. Entonces, pues para mí era como, me aventaban a los lobos, de la niña de 16 años jugando Claro. con las grandotas. Entonces, pues eso fue lo que me empezó a dar un poco más de experiencia ya en el ámbito de una categoría abierta, hasta que después de ese año, desde que me llamaron a la selección nacional, me convocaron a mi primer torneo, que era RAN, de la modalidad de 10 en Miami. Y ya después de ahí, pues empezó mi trayecto en la selección nacional. Hubo también, después de ese torneo en Miami, hubo unos meses que no me llamaron para los torneos, pero sí me seguían llamando para entrenar. Y después hubo un torneo para clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, en Las Vegas, fue el clasificatorio, y ya de ahí me empezaron a llamar a ya prácticamente a casi todos los torneos que iba a participar en la selección nacional. En ese sentido, bueno, a nivel clubes también puede ver una foto ahí colgada en tu Instagram. Bueno, ya justamente compitiendo para un club con la melena mucho más larga, ya de más características. Sí, sí, sí. No me acuerdo, o sea, yo empecé a jugar con mi club como tenía 15 años, o sea, yo Sí. las llamé y les dije, oye, ¿puedo entrenar con ustedes? Y me dijeron, sí, adelante, pero el problema es que no podía jugar. Entonces, me esperé ahí unos mesecillos para poder entrar ahora sí a lo que era eh, las competencias de categoría abierta hasta los 16 años. Y justo cuando cumplí 16 años, o sea, te digo, agarré mucha experiencia porque empecé a jugar. Y justo en la fase final, que era el nacional de categoría abierta de clubes, ganamos oro. Entonces, pues fue muy padre para mí también. Dije, wow, categoría abierta, 16 años. Sí, tenía el cabello más largo. y, y ya después de ahí empezamos a seguir yendo a nacionales. Gané con ese equipo que es CIMIX, gané bronce, plata y oro en los 3 años que estuve con ellas. Entonces, pues sí, estuvo muy, muy padre. Agarré mucha experiencia en ese tiempo. Que habla un poco ahí de un camino justamente de crecimiento, ya mientras pasaban los años, mientras más te ibas asimilando en el juego y adaptando. Bueno, por lo menos también se dieron esta cuestión que vos comentabas de que se reflejaba en los resultados, tanto individuales como en equipo. Sí, sí, claro. Pues fue una trayectoria, creo que muy buena para poderme catapultar a la selección nacional, porque pues te digo, estaba muy chica en ese entonces. Creo que, no estoy muy segura, pero era la más chica en participar en un campeonato nacional de clubes. Entonces, justo eso era lo que ponía la atención
tal vez en los entrenadores y decían de que, oye, pues es que estás muy joven, o sea, tienes mucho futuro para poder estar en la selección. Y eso obviamente te motiva y dices de que pues voy a entrenar, voy a seguir trabajando, voy a seguir siendo disciplinada desde el día 1 que entré hasta que me retire. Entonces sí fue un camino corto en sí, porque sí, yo me acuerdo que, o sea, veo atrás y de que, o sea, tengo 20 ahorita, fue a los 16 mi primer torneo, o sea, todo fue muy rápido, fue año tras año tras año. Bueno, y después de la pandemia, claro que, pues como que no cuenta ese año, pero Tenés 19 todavía. sí. Entonces, pues sí fue una trayectoria corta, pero que me dio mucha experiencia y que me hizo crecer muchísimo y que estoy segura que cuando, o sea, pasando, cuando en un futuro más bien, pues me puede ayudar muchísimo, voy a tener todavía más experiencia. En ese sentido, ¿no? Esta cuestión de, bueno, justamente comentábamos que en poco tiempo se pudo crecer mucho, obviamente contando antes de la pandemia y demás, en este tema antes que se escape, ¿no? Que ya justamente lo estábamos comentando, en el seleccionado nacional. Cuando se empezaron a dar las chances, ¿no? De los entrenamientos y empezaron a surgir las primeras convocatorias, ¿cómo lo recibiste vos? Bueno, imagino que con mucha alegría, también aparte de la familia. Eh, sí, yo me acuerdo, o sea, tengo así muy claro el recuerdo de cuando me llamaron, porque me llamaron junto con una amiga que también había sido parte de la selección estatal de aquí de Jalisco, de Guadalajara, y me mandó un mensaje, yo estaba, era mi primer año de la prepa, justo tenía creo que una semana de haber entrado, 2 semanas. Eh, y me manda un mensaje y me dice que, oye, pues estoy muy feliz porque me llamaron y muchas gracias porque creo que ese había sido, o sea, ella tenía muy poco jugando, tenía creo que unos 4 meses y pues yo ya llevaba un año jugando y yo le ayudaba en lo que podía y yo le decía de que, oye, pues mira, sí, entonces ella me agradeció y me dijo de que, oye, muchas gracias, me llamaron a la selección, que no sé qué, y yo de que, no, pues, o sea, yo solo te di como algunos consejos, pero, o sea, porque ella era más grande que yo, tiene como 2 años más grande, más que yo. Entonces ya así como de, no, pues de nada, o sea, qué chido, muchas felicidades que te llamaron. Y luego justo me manda otro mensaje y me dice que, oye, a ti también te llamaron. Y yo de que, ah, mira, qué chido. Entonces estaba así como de, ¿a mí? ¿En serio me llamaron a mí? Y, o sea, así en cuanto me llamaron, yo dije que, o sea, qué padre, me voy a ir. Y lo dije que, ¿qué voy a hacer con la escuela? Acabo de entrar. Entonces, pues ya lo que hice fue hablarle a mi mamá y le digo de que, oye, mira, me convocaron a entrenar con la selección. Y ella me dijo de que, ay, pues muchas felicidades. Y yo le pregunté que, ¿qué voy a hacer con la escuela? Y me dijo de que, pues ve, avísale a los rectores, a tus profesores, que te vas a ir. Era un fin de semana muy corto, creo que no, solo te iba a faltar el viernes, algo así, pero estaba muy emocionada, era como de, no manches, Claro, ¿qué voy a hacer? Voy a faltar un día todo, a la todo muy escuela. reciente. Sí, 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 entonces fue así como de, fue una experiencia muy padre, era prácticamente mi primer viaje sola. Yo tenía que viajar, normalmente entrenamos en la Ciudad de México, entonces pues yo tenía que viajar de Jalisco a la Ciudad de México y pues era un viaje que iba a ser yo sola, o sea, no iba a haber equipo, no iba a haber entrenadores, no iba a haber nadie más que yo, mi amiga y yo, entonces pues Claro. también eso como que me llenaba de nervios llegar a una ciudad que pues, no sabía ni siquiera dónde iba a entrenar y, y ya llegó el día, estaba muy contenta, era como, llegamos al Comité Olímpico, pues fue muy padre, una experiencia muy padre. Sí estaba nerviosa, o sea, ahí sí recuerdo que era la más chica, todas ya tenían arriba de tal vez 24, 25, y pues yo tenía 15, entonces cuando yo les decía mi edad era como de, ay, la chiquita, que no sé qué, Claro. y yo de que sí, tengo 15 años, pero pues sí me acuerdo así muy bien que fue una gran sorpresa, estaba muy feliz porque dije, pues yo tenía el sueño de
o sea, de algún día poder ser parte de la selección mexicana. Y pues se dio el momento y me llamaron, entonces yo dije que, wow, es un logro más para mí, o sea, es como subir un poco más, o sea, subir un escalón, pero pues todavía no llego hasta arriba, entonces sí fue un momento muy feliz en mi vida. Y en ese sentido, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, ¿no? Ya la numeración de los dorsales y demás, el que elegiste vos, ¿fue porque te tocó o lo elegiste vos de alguna manera, justamente por algún motivo? Si no me equivoco, era el número 14, había visto en las últimas, en los últimos partidos. No sé si siempre fue el mismo y si de alguna manera vos lo fuiste eligiendo o te tocó. Algunas veces me tocaba porque era la talla que daba, o era la talla Claro. que había, o era el último número que ya sobraba. Entonces, eh, justo cuando me llamaron cuando fui convocada para participar en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia, me dieron el número 12. Entonces, y ese sí fue una experiencia grandísima para mí. Yo tenía mucha emoción porque mi mamá también había sido atleta. Entonces me dijo, como yo también fui a unos juegos y te va a gustar mucho la experiencia. Entonces yo tenía la ilusión de ir y de ser parte como de la familia que había ido a unos Juegos Centroamericanos. Entonces, pues estaba muy feliz, la experiencia fue increíble, había atletas de todos los países, era una villa, había un comedor gigante, o sea, conocías a mucha gente de muchos lados y pues jugar en un estadio, o sea, donde había gente, donde todo el mundo te estaba echando porras, donde sabías que te iban a ver gente de tu país y, y justo tenía el número 12 y ganamos bronce. Y bueno, eso fue como algo que me marcó a mí mucho, fue un evento muy grande, entonces yo dije que pues desde aquí voy a usar el número 12. Y así fue hasta creo que Panas, jugué con otro número, no, creo que era el 5, y dije que bueno, no importa, es el 5, no pasa nada. Y ya después como que intentaba que sí fuera no es cierto, fue Panas y ya después vino el COVID. Y justo en este torneo en Mónaco, yo le dije o sea, yo dije, bueno, yo quiero el número 12, pero pues si no se puede, no pasa nada. Y me dieron el último número, que era el 14, la última jersey que quedaba, y fue como de, bueno, está bien, no importa, aún así no es como que para mí signifique mucho que sea el número 12. Sí, me encantaría jugar siempre con el número 12, pero pues si no se puede, tampoco, pues no pasa nada. En ese sentido, ¿no? Un poco para ubicar, ¿no? A quienes vayan después a ver la entrevista y demás, en cuanto a la posición, ¿no? La posición dentro de la cancha siempre fue la misma desde el principio, se fue construyendo con el paso del tiempo, viste que en este camino de aprendizaje que vos mismo comentabas antes, el tema de la posición, ¿cómo fue ahí? Pues creo que mucha gente cuando empieza a jugar rugby la ponen de ala porque pues es como una posición que está al extremo de la cancha o sea, lo primero que te dicen es agarra el balón y corre. Entonces, Claro. como yo no sabía nada de rugby, me pusieron de ala y me dijeron de que tú agarra el balón y corre. Entonces dije, bueno, está bien. Ya después, conforme fui entrenando, conforme me empezaron a ver más habilidades para ciertas posiciones, empecé a jugar de centro. Y luego, cuando fui parte cuando estuve en los entrenamientos de la selección con las serpientes, un entrenador me dijo de que, oye, pues a mí me gustaría mucho que estuvieras de hooker en el scrum, pero después nos dimos cuenta que como tenía 16 años no podía estar en el scrum porque era muy peligroso, tenía que cumplir 18 años. Entonces me dijeron de que, bueno, está bien, te vamos a volver a poner de centro. Y dije, ya, está bien, no, no importa. Y yo me acuerdo que decía que centro es súper difícil, pues o sea, es como tienes que tener mucha visión, tienes que hacer esto y aquello, entonces era como de... Y en ese tiempo había muchos centros, entonces dije, pues ni modo, voy a tener que
echarle muchas ganas, voy a tener que aprender más, voy a tener que entrenar más esa posición para pues poder ganarme un lugar dentro de... Y entrené, estudié la posición, veía muchos videos, jugué de centro y luego cambiaron al entrenador, o llegó un entrenador que ya había estado, pero que no me había tocado pues no me había tocado que para mí sea el entrenador. Entonces me cambiaron a apertura y yo dije que bueno, estoy bien, otra vez a estudiar la posición. Y ya de ahí me quedé de apertura hasta panas y justo antes de que dieran la lista para las seleccionadas que iban a ir al repechaje olímpico en Mónaco, hubo un día, bueno, hubo como una visoría, hubo juegos contra nosotras, bueno, contra las jugadoras que habían sido seleccionadas para después previo ir a la burbuja, para después previo, bueno, no es cierto, iba a haber un juego, porque de ese juego iban a sacar a las jugadoras que iban a ir a la burbuja y después iban a ir a Mónaco. Entonces hubo un juego y me pusieron de 9 y yo dije que, ¿de 9? O sea, yo en mi vida pensé que iba a jugar de 9 nunca, o sea, y dije, no hay posibilidades. Y me pusieron de 9 y dije que, bueno, pues voy a jugar en esa posición, a ver cómo le hago, pero pues voy a jugar. Y me acuerdo que no me fue tan mal, dije, pues está chido, me gusta, no le entendía mucho, pero, o sea, tampoco se me hacía tan difícil. Y ya después de eso otra vez dije, bueno, pues me voy a tener que poner a estudiar la posición porque seguramente me van a querer poner a jugar en esa posición después. Y empecé a entrenar. Llegó la burbuja, otra vez me pusieron de 9 y ahí fue cuando dije que, bueno, está bien, tengo que entrenar estas 2 semanas y estudiar muchísimo la posición para, pues, poder jugar en Mónaco. Si era que me llamaban, o sea, si era que si me llamaran o que no, dije, yo voy a estar preparada para lo que sea. Me llamaron y ya después en los torneos dije que ok, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya está muy estudiado, a lo mejor no sé mucho, pero voy a, pues, a sacar todos mis conocimientos, mis pocos conocimientos para poder jugar. Y creo que por eso te digo que fue un torneo de mucho aprendizaje porque a pesar de que llevaba muy poco conociendo la posición, creo que relucieron muchas cosas que había aprendido y también muchas cosas que me llevo de ese torneo, de muchas jugadoras de, ok, ya no voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello, y es como tienes que ser muy ágil y tienes que ser muy rápida para sacar el balón del scrum y tienes que hacer esto y ahí tienes que fijarte. Entonces era como muchas tareas que obviamente se relucen en ciertos momentos porque ya después en el juego pues todo pasa y pues, o sea, juegas rugby, no es necesariamente que tengas que jugar en esa posición, pero sí es como que en ciertos momentos era como de, tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro. Entonces, sí ha sido como un poco variado las posiciones en las que he jugado, pero creo que pues a mí me gusta, es muy padre, a mí me gusta mucho aprender, entonces creo que no he tenido ningún problema con que me pongan después en otra posición, yo creo. Y en ese sentido, ¿no? Como pregunta de cierre, y ya comentando un poco lo que vendría después de este repechaje, que fue la última experiencia, y con respecto a competencia y demás. Bueno, ¿qué objetivos tenés y justamente metas con respecto al seleccionado, ¿no? Ahora ya un poco más asentada, para lo que se da el resto del año y también para el próximo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, por ejemplo, un poquito más a largo plazo? Yo creo que seguir conociendo más de todas las posiciones. No, en realidad muchos sevens no es de que haya una posición que justo desempeñe eso, o sea, no es tan específico en sevens que tengas que saber
cómo se juega en esa posición, porque al final de cuentas, pues es un juego que es muy rápido, que tienes que hacer pues muchas tareas a pesar de la posición en la que te estés desarrollando, pero conocer un poco más de todo, creo que también seguir trabajando muchísimo más. Este torneo me dejó a mí mucho como que hay equipos que se están preparando demasiado, o sea, el nivel está creciendo muchísimo, entonces creo que para mí el hacer las cosas que estaba haciendo antes, pues ya no están funcionando, tengo que revolucionar, tengo que hacer otras cosas extra para que el performance llegue a un nivel más alto, o sea, que esté igual a otras jugadoras de otros países, ¿no? Creo que es eso, o sea, hacer como salir de la zona de confort, a lo mejor, hacer más cosas, entrenar más. Realmente ahorita pues yo combino el deporte con los estudios, entonces pues sí es un poco difícil para mí el tener que estar entrenando pues muchas horas, a lo mejor 2 veces al día, porque pues también tengo que estudiar, tengo que yo pues completar mis estudios, pero creo que sí puedo organizarme para yo poder tener más horas de entrenamiento. Obviamente más no significa pues mejor, pero sí me puede ayudar a completar pues estas metas que yo me pongo de mejorar, ¿no? De crecer todavía más. Lo, creo que también algo que empecé a hacer justo por lo del repechaje, pues es cuidar más como mi cuerpo, dormir mis horas que me corresponden, mi alimentación. Fue un proceso muy difícil para mí el poder pues cambiar mis hábitos alimenticios, entonces creo que eso es algo que todavía no llego a mi pico, entonces puedo seguir mejorando eso también para que pueda influir en mi rendimiento físico. Y creo que también pues jugar muchísimo. Tuve, bueno, ahorita he tenido ofertas de jugar en otros países, entonces pues creo que algo que me va a ayudar mucho es tener más experiencia de juego, seguir jugando, a lo mejor ir a más torneos, que me puedan invitar en otros lugares para yo poder realmente sentir pues la competencia, no tanto de pues puro físico, 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 sino también mucho, mucho juego, mucho juego. Y creo que mi meta ahorita sería pues que clasifiquemos a Juegos Centroamericanos e ir por una medalla de oro. Esa es mi meta, yo creo que a largo plazo, ya después vendrán las demás, pero pues creo que esa es una meta que me estoy poniendo ahorita. Bueno, seguramente, como vos comentabas, ¿no? Con muchísimo trabajo será tanto en lo individual como en lo grupal, de parte de del seleccionado mexicano. Nuevamente te doy las gracias, Fernanda, por haber compartido este rato con nosotros. Espero que vos también lo hayas podido disfrutar. Sí, sí, estuvo muy grata la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, muchas gracias. Estuvo muy divertida. Bueno, es un gran gusto para nosotros. Bueno, que sigan los éxitos y por lo menos que de esta segunda parte del año se pueda aprovechar lo mejor posible. Y bueno, saludos hasta allá. Gracias, igualmente.